Doctor, no se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan de nuevo? Ya. Ahora sí. Perdónenme, no sé, aquí ya saben que la conexión no depende como de mí. Y espérenme. Y justo, ¿qué les estaba diciendo? Perdónenme, estoy en varias cosas ahorita. Hay unos casos en México justo que están sucediendo y ya saben, ¿no? Casos y casos y casos y casos. Tengo incluso que decirles que un compañero que trabajaba inclusive hace un año más o menos en la oficina, falleció este fin de semana de SARS-CoV-2 y para que sepan también muchas veces lo que sucede en el panorama actual de la epidemiología, porque este chico, tal vez su único factor de riesgo era obesidad, tenía casi una obesidad grado 2, casi obesidad grado 2, o sea, no llegaba a eso. Fue como muy triste como para los que lo conocíamos porque Ah, les digo, trabajó con nosotros, iba a hacer incluso deporte con nosotros. Oye, una persona bastante agradable. Y créanlo, las personas todavía, desconozco su caso, yo nada más me enteré como del fallecimiento, pero desconozco si había tenido, por ejemplo, vacunación o no, etcétera. Vaya, muchas cosas, ¿no? Marcando, bueno, llamando en WhatsApp el vecino justamente de frente, que también tiene COVID y hay muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Por eso siempre la intención de que ustedes se cuiden. ¿Y qué les comentaba? Les comentaba básicamente de el por qué estaban tan cansados o tan desanimados, no sé cómo decirlo. Siempre es grato escucharlos y créanlo. Se agradece y recuérdenlo cuando participan o por lo menos se escuchan. Vamos, o sea, ¿actualmente o el año pasado? No, sí. Digo, pregúntenle, por ejemplo, a Angelina, a quién más entra, Lady, entra Andrés, digo, son de otras generaciones, todos ellos de generaciones diferentes, y les puedo mencionar que todos pasan por el mismo hecho de realizar N cantidad de resúmenes. No sé. Yo siempre les he dicho que su única tarea es leer. Ya sabrán ustedes si la hacen o no la hacen. Para mí no tiene ningún significado o no le da ningún tipo de plusvalía adicional al que se dediquen a hacer resúmenes si no los comprenden y si no los entienden o no se los explican tampoco, ¿no? O sea, podría encargarles miles de resúmenes que nunca, ya se los he dicho, nunca los revisaría, ¿sí? Pero, si ustedes los están aprovechando, porque varios me dicen, no, es que fíjense que a mí si me dejan resúmenes sí me sirve. Creo que los obligan o se sienten obligados más bien a estudiar de esa forma y tal vez sea la única forma en la que se obligan a estudiar. No es tanto como, bueno, vamos a ver qué tema toca y ahora vamos a estudiarlo para ver qué nos dicen en la clase. Entonces, depende, ¿no? Del cristal ahora sí con que se mire, si ustedes pueden aprovechar la realidad, pues piensan que puede ser una pérdida de tiempo. Para mí era pérdida de tiempo cuando era estudiante. O sea, ¿por qué? Porque eso no sustituía mi forma de aprendizaje, por lo menos a mí, ¿no? O sea, yo sí necesitaba leer y el hacer un resumen que un doctor nunca lo va a leer, ni mucho menos se va a interesar por la tarea, vaya, para mí no representaba nada, ¿no? Por eso para mí sí era pérdida de tiempo. Entonces, bueno, vuelvo a repetirles, todos tendrán como su punto de vista y no el mío es el correcto ni el absoluto. Así es que, bueno, ya de eso todos y cada uno de ustedes sabrá. Vamos a ver ahora, Legionela es
pues vamos a decirlo corto en comparación de otros temas. Ya vamos a iniciar con Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, me avisan cuando ya puedan ver las diapositivas. Ya se ven. Gracias, gracias. Bueno, la enfermedad de Legionela o la enfermedad de los legionarios. Bien, la enfermedad de los legionarios se le conoce precisamente así porque se identificó un agente etiológico que sucedía en ciertas poblaciones y que tenía una afectación muy típica y característica en relación a brotes, pero la importancia de esos brotes era que no era una transmisibilidad humano-humano. De hecho, ahora veremos qué pasa con este tipo de microorganismo. Entonces, por ahí de los años 80, creo, más o menos, se reconoció como una enfermedad exclusiva y como un patógeno exclusivo. Bien, y se pueden encontrar varias especies del mismo género, me refiero al género Legionella, pero el Neumofila es el más frecuente, es el que más causa enfermedad a nivel de los humanos y es una de las principales causas, ojo, de una neumonía atípica. Bien, ¿por qué atípica? Porque, y me refiero mucho a una neumonía atípica bacteriana, porque recuerden lo que si hablamos como en términos generales de las atípicas, casi siempre ese apellido se lo llevan con mucho más importancia las enfermedades virales. Por ejemplo, neumonía atípica provocada por SARS-CoV-2, neumonía atípica provocada por influenza, ¿sí? Esos son muy atípicos, son cosas o situaciones que no deberían suceder, pero cuando ya lo relaciono a una bacteria, esta es una de las principales causas. ¿Por qué? Porque no es la número uno en la adquirida a la comunidad y porque cuando empezamos a hacer la historia clínica y tratamos de investigar dónde pudo obtener el patógeno esta persona, nos damos cuenta que la persona no necesariamente podría llegar a tener un estado de inmunosupresión, pero hay una característica aquí muy importante que es el cómo se contagió, ¿bien? Y ahorita vamos a explicar de eso, porque tiene muchísimo que ver con humedad, con situaciones en donde incluso puedan existir torres de enfriamiento, aires acondicionados. Ya lo ahondaremos más en esa diapositiva. ¿Qué pasa con Legionella? Bueno, Legionella, principalmente, antes también de marcar mucho la pauta con si es un gram negativo o gram positivo, podemos básicamente identificar dos síndromes en específico, ¿sí? Entonces, la enfermedad de los legionarios o enfermedad de Legionella, así se le conoce, que nos da un síndrome clínico de neumonía grave, ¿bien? Y que esa neumonía grave puede ser más grave de lo normal, llevando a una persona a una enfermedad multisistémica. Y tenemos otro síndrome clínico que se llama la enfermedad o la fiebre de Pontiac, ¿bien? Que es una enfermedad aguda, es una enfermedad febril, autolimitada, que se parece mucho a lo que daría un rinovirus, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con Legionella pneumófila? Es un bacilo gram negativo, es polimórfico, también es aeróbico, necesita aire en este caso, es móvil, ¿bien? Y tiene una formación de varilla. Se dice muchísimo que se conocen como nutricionalmente fastidiosos. ¿Qué significa esto? Que son exigentes. El crecimiento de estos organismos depende de muchas proteínas y medios especiales inclusive. Sobre todo en el cuerpo humano, este tipo de organismos van teniendo la dependencia de adquirir proteínas como la cisteína y el hierro. El hierro no es una proteína, pero es un elemento que se encuentra abundante en nuestra sangre y que de alguna forma también van a adquirir algunas propiedades para su reproducción a través de ella. Bien, la temperatura óptima que surge para el crecimiento de este tipo de microorganismos es entre 28 a 40 grados centígrados. Y los organismos que están por abajo de 20 grados centígrados se puede decir que están inactivos. No están muertos, sino que están inactivos. Se mantienen en una fase en la que disminuye mucho el consumo energético y el consumo de nutrimentos que tengan, ¿sí? Recuerden lo que no necesariamente necesitan un huésped, pero no tienen una capacidad de ser tan infecciosos, no
activan las dependencias nutricionales si están por abajo de esa cantidad de temperatura. Y pueden ser, ahora sí, eliminados por completo cuando tenemos temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. Esto siempre toma mucha relevancia con la microbiología. ¿Por qué? Porque recuerden lo que todos, o en algunos de los casos hemos visto, crece a tal temperatura, crece a tal temperatura. Bueno, para que nosotros lo podamos eliminar por completo, dice aquí, vamos a tenerlo arriba de los 60 grados centígrados. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes en qué situación se imaginarían que vamos a alcanzar 60 grados centígrados? Únicamente cuando lo ponemos, por ejemplo, a hervir algún tipo de recipiente con agua, o a lo mejor realizamos un punto de desinfección a grandes temperaturas, que sucede mucho a nivel industrial, etcétera, etcétera. Digo, pero si nosotros nos llevamos a el hecho de que nuestra temperatura corporal no excede los 41, 42 grados centígrados como máximo, bueno, en realidad siempre podrá tener una proliferación significativa y eficiente también en la legionela, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí con este tipo de enfermedad? Dijimos que son dependientes de proteínas como la L-cisteína y el hierro. Tiene un aislamiento en hábitats naturales. Esto es tal vez lo más relevante de cómo adquieren las neumonías este tipo de pacientes. La gran mayoría de ellos, en producción de sintomatología hacia un huésped, surge básicamente por aerosoles o aspiración de agua contaminada. Entonces, se aísla en hábitats naturales como cascadas, aguas de cenotes, aguas de cavernas, manantiales, aguas azufrosas que provengan, por ejemplo, de algún manantial natural y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí sí podríamos encontrar la legionela de una forma más abundante. Se describen alrededor de unos 70 serogrupos, sí. De ellos, recuérdenlo, Legionella pneumophila es lo más relevante en cuestión clínica. Y el factor que nosotros vamos a asociarlo para que se presente la enfermedad con la asociación de la adquisición, porque no nada más es el hecho de que una persona pueda tener un compromiso del aclaramiento mucociliar. Habíamos mencionado que cualquiera de las especies, por lo menos que hemos visto, virales y bacterianas, tienen la capacidad de dañar a la célula. Y ese daño, precisamente, lo que va a provocar, pues, es que los cilios del epitelio se vuelvan más inmóviles. Y a razón también de eso, empieza una hiperproducción de moco. ¿Bien? Es la respuesta normal. Entonces, uno de los factores que hay que tenerlo en cuenta es ese tipo de personas que tienen disminuido el aclaramiento mucociliar, pero no porque se lo transmita una persona a otra persona, ¿sí? Es porque usualmente esas personas tienen mucho contacto con los elementos contaminantes, ¿bien? ¿Y qué hace después de esto? Tiene una adhesión hacia los pilis y básicamente nuestro sistema inmunológico, que en este caso estamos hablando de los macrófagos, estos macrófagos apoyan el crecimiento precisamente de la bacteria. ¿Bien? Se habla muchísimo que la forma en la que lo van apoyando, vaya, al momento en el que llegan al alvéolo este tipo de microorganismos, van surgiendo un poco de fagocitosis, como es normal. Recuerden lo que surgen células granulocíticas y agranulocíticas, pero no se mueren por completo. Los macrófagos se dice que pueden ayudar al crecimiento del organismo porque no son eficientes al momento de tratar de deglutirlas, o sea, de fagocitarlas. Bien, se multiplican, se rompen las células, se liberan hacia otros macrófagos y los macrófagos, conforme van teniendo también movilidad, contribuyen al factor de virulencia. ¿Bien? Esa es la razón. Inhiben la fusión, o se conoce como un efecto de inhibición de fusión o actividad fagosómica. ¿Bien? Y eso hace que prolifere, por supuesto, el tejido celular. Y la infección celular, que son dos cosas muy comunes en esta enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Les digo que esta es un poco más corta porque hay que entender lo primero y lo más básico.
Si yo voy a tener un paciente con Legionela, usualmente va a tener un proceso neumónico y no es un proceso neumónico típico, ¿sí? Lo más importante es esto, la adquisición del microorganismo en estas zonas. Puede deberse en torres de enfriamiento, en humidificadores, puede deberse en terapia o en equipos de terapia respiratoria, como sucede con los nebulizadores, con las torres de alta potencia de presión positiva, etcétera. Pero también han surgido muchos casos con spas, sobre todo en habitaciones que pueden tener en un hotel con una gran cantidad de tinas de hidromasaje y toda esta cuestión, ¿no? Jacuzzis inclusive, lo que ustedes quieran. Condensadores de vapor y sistemas de distribución de agua potable. Estos son los principales elementos en los que existe contaminación. Pero vuelvo a repetirlo, también una persona adquiere la gran mayoría de las infecciones por el hecho de haber estado en contacto con agua contaminada, de cenotes, de aguas en manantiales, cascadas, ríos, etcétera. ¿Bien? Entonces, la clave para entender a Legionela es la exposición que tiene la persona o el paciente. Y cuando nosotros empezamos a investigar, sobre todo en forma ocupacional, por ejemplo, pueden dedicarse a la limpieza de los aires acondicionados. Estas personas pueden trabajar en plantas hidroeléctricas, pueden ser personas que hayan ido de excursión ecoturística a algún tipo de situación de manantial, río, lago, laguna, etcétera. Bien, siempre hay que investigar esa exposición. Sobre todo, vuelvo a repetirlo, en neumonías atípicas. Los patrones son más agresivos. Eso lo vuelve más importante en relevancia del proceso inflamatorio. Y los patrones radiológicos tampoco no son característicos. Lo que hace, por ejemplo, neumococo es una consolidación lobar muy baja, muy pegada al hemidiafragma. Ya veíamos qué pasaba con el signo de la fisura abultada, en donde básicamente Klebsiella hace que empiece a plegarse en las partes superiores. Ya hemos visto el patrón de vidrio despulido. Bueno, aquí se pueden presentar en realidad todos, pero se hace de una forma más agresiva el estatus clínico del paciente. ¿Bien? Entonces, la manifestación más típica que existe es precisamente la neumonía. Es una neumonía que se considera exactamente como se los estoy mencionando, una neumonía atípica. Bien, ¿qué pasa con estos pacientes? Empiezan básicamente con los síntomas de infección respiratoria, que puede ser fiebre, debilidad, empiezan a estar más fatigados, tienen malestar a nivel muscular, malestar a nivel articular, pueden tener escalofríos, ¿sí? Y después se presentan síntomas respiratorios que son más graves. Se desarrollan, de hecho, muy rápido, en el transcurso tal vez de los 3 a 4 primeros días que se contiene la enfermedad. Después de eso, pues bueno, empiezan a tener hasta síndromes neurológicos e incluso se describen con Legionela síndromes gastrointestinales, ¿bien? ¿Qué pueden tener este tipo de pacientes? Pues bueno, pueden tener dolor de cabeza, pueden tener letargo, pueden tener confusión, pueden tener bradicardia, pueden tener ataxia y estupor. Y antes de que pase a esta parte de explicar un poquito más la neumonía, lo más importante es que no hay una transmisión de persona a persona demostrada. Existe una transmisión por contaminantes, pero no existe el hecho de que una persona tenga Legionela y pueda transmitírselo a otra persona. Esa es la gran ventaja, ¿sí? Yo en realidad no recordaba absolutamente nada de esto cuando vi mi primer caso de Legionela y eso lo vi haciendo prácticas en el hospital. Y me acuerdo muchísimo de grandes características de entrar con pacientes infectocontagiosos es tratar de protegerte. No crean lo que no nos protegíamos como ahora se protegen todos los médicos, ¿eh? Antes se protegía nada más con el cubrebocas y era más que suficiente, ¿sí? Y algunas batas que se encontraban a lo mejor ahí a la mano, ¿no? Pero al tener la exposición era un paciente tosedor con disnea muy progresiva,
El paciente sobrevivió porque el tratamiento es muy bueno al momento de que se identifica y se establece, pero el patrón radiológico fue sumamente agresivo, muy cambiante de un día a otro. ¿Bien? Entonces, realiza fisiopatológicamente una alveolitis o bronquitis, pero de características fibrinopurulentas. Al momento de decir fibrinopurulenta, es decir, tiene un proceso de remodelación, tiene mucha segregación de fibrina, el proceso inflamatorio, y eso hace que se genere un proceso fibrótico. Y recuérdenlos, ya se los he explicado mucho. Cuando yo tengo un globo, ¿sí? Digo, no sé si se pueda, pero imagínenselo, ¿bien? Digo, sí se puede. Inflen un globo y pínchenlo, ¿bien? Háganle un hoyito pequeño. Y después de eso, traten de taparlo ya sea con una tela adhesiva, con Durex, con lo que ustedes quieran, pero traten de pegarlo. Y al momento de que lo inflan, se van a dar cuenta que en esa zona donde está ese parche por el Durex o por la tela adhesiva, ya no existe la misma distensión, ya no tiene la misma mecánica de movimiento porque ya está afectado ese parénquima. Pasa exactamente con los procesos que hacen una remodelación. Esto lo platiqué mucho cuando vimos SARS-CoV-2. Entonces, una persona que genera remodelación no es lo único los procesos infecciosos, ¿eh? Existen muchísimos procesos que pueden remodelar el epitelio respiratorio. Lo que se hace es que ya no hay una distensión y por consecuencia tampoco no hay una buena difusión de los gases. Eso es lo que se debe entender. Por eso también las personas se ven mucho más graves. Entonces, todo esto es característico. La fiebre, ya hablaba de la fatiga, tos seca, no productiva en un principio, pero después, cuando ya se establece ahora sí el proceso, en donde hay una gran segregación de moco, se vuelve hemoptoica y puede existir también el dolor pleurítico. Recuerden que ese dolor pleurítico, y también lo hemos comentado, sucede cuando las pleuras se plegan, es decir, se adhieren la una a la otra y radiológicamente podría darnos un signo que es la atelectasia. Muy bien. Entonces, es típico tener complicaciones con los pacientes de Legionela. Se dice muchísimo que a los neonatos podría también afectarles de una manera muy significativa, sobre todo la tasa de mortalidad es altísima en los pacientes neonatales. ¿Quién me dice por qué, por ejemplo, un neonato podría entonces infectarse? ¿Qué es muy típico en los neonatos? ¿Qué se imagina? ¿Qué podría suceder? Ok, puede ser uno. Puede ser uno el que se bañen, sobre todo en superficies contaminadas con agua contaminada, ¿no? Porque tiene mucho que ver tanto la superficie como el plegamiento de la humedad. Algo que sucede mucho, es menos frecuente un neonato en una alberca, ¿eh? Digo, puede ser un lactante y puede ser una persona infantil, ¿no? En edad infantil. Pero los lactantes es muy raro que los metan a las albercas. Yo lo que he visto muchísimo es que tienen deshumificadores en casa que nunca han sido, nunca los han limpiado o nunca les han dado un mantenimiento. E inclusive, sobre todo mucho en una ciudad como Carmen, como Ciudad del Carmen, los pequeñitos desde muy temprana edad se exponen a los aires acondicionados por el calor que existe. Entonces, estas dos podrían ser las situaciones más frecuentes en las que un neonato se pueda exponer. Los deshumificadores que no se les ha dado un mantenimiento adecuado y también los aires acondicionados. Estas les puedo decir que son las más frecuentes. Si habláramos tal vez de un neonato pretérmino, les podría decir que la contaminación es más frecuente que suceda a nivel intrahospitalario por los dispositivos que se tienen con este tipo de pacientes en el hospital. ¿Bien? Bueno, epidemiología. Antes de que se me olvide, recuerden que da dos síndromes clínicos en específico, Legionella neumófila. Uno es la neumonía, que puede tener todas sus complicaciones, desde neurológicas y hasta gastrointestinales. Y la segunda, dijimos, se llama la fiebre de Pontiac, ¿ok? Que es, dijimos, muy similar a lo que sucede con un virus. De hecho, si ustedes leen un poco en el Red Book, sobre todo ahí viene mucho esa explicación, de que se trata de una similitud muy, 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 muy cercana a lo que sucede con influenza, con los virus influenza, ¿bien? Entonces, es con un inicio abrupto, ese tipo de sintomatología catarral,
con un periodo de incubación muy corto, entre unas 24 a 48 horas, y que también presenta todo el malestar general, las mialgias, la cefalea, el escurrimiento nasal, y la gran ventaja es que es una enfermedad autolimitada a comparación de la legionela, ¿bien? O la enfermedad de los legionarios. Lo más que puede persistir la enfermedad o la fiebre de Pontiac es alrededor de 5 a 6 días, ¿bien? Entonces, ahora sí, ¿qué pasa con la epidemiología? ¿Es común? ¿No es común? Bueno, yo les puedo decir que puede ser común, solo que, por supuesto, como siempre, no se documenta. Suceden alrededor de 18,000 casos anuales registrados, por lo menos en Estados Unidos nada más. Tiene un periodo de incubación entre 2 a 10 días. Lo que es más rápido es la fiebre de Pontiac. Está presente en todo el año, pero es los picos de incidencia más en verano y otoño. ¿Por qué? Pues porque cuando la mayoría de las personas pues, se van aquí al balneario, etcétera. Vaya, ahora aquí en el hotel en donde estoy, chicos, es muy común que los fines de semana estén abarrotados aquí en el hotel, ¿sí? Pero abarrotado de verdad. Entonces, pues si les gusta a las personas pues, echar el nado o lo que ustedes quieran, ¿no? Representa entre el 2 al 15% de todas las neumonías, sobre todo relacionadas de forma típica, que no tienen mucho que ver con la transmisibilidad persona a persona, ya lo dijimos, y tampoco consideradas de forma respiratoria. La mortalidad más o menos ronda entre los 5 al 80%, y en algunos casos, cuando ya se ha documentado esto en instituciones que realizan buena investigación, puede estar asociado hasta en una segunda causa de neumonía grave que requiere un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. O sea, en términos generales puede ser muy agresiva. Si ustedes me preguntaran, ¿qué puede ser más agresivo? ¿Klebsiella pneumoniae o Legionella pneumoniae? Yo les podría decir que es más agresivo Legionella, porque Klebsiella tiene mucho la peculiaridad de afectar a una población inmunodeprimida o más inmunodeprimida. Dijimos, primer lugar, los pacientes alcohólicos y segundo lugar, los pacientes diabéticos. Entonces, estamos básicamente enfocándolo a un segmento de población, ¿sí? En el caso de la Legionella, va enfocado a todo mundo, ¿bien? O sea, una persona hasta con un estado inmunocompetente podría vérselas mal. Digo, por supuesto tiene mayor ventaja si lo quieren ver a comparación, no sé, de un paciente con VIH, pero a final de cuentas es más agresivo, ¿bien? Pero digo, nunca tendremos como una buena forma de medirlo, ¿no? Digo, tal vez es por lo que yo he visto, ¿sí? Y porque sí les puedo decir que este tipo de pacientes con Legionela son muy rápidos en su evolución, ¿bien? La edad o factores de riesgo más asociados con la mortalidad, edad de presentación en menos de un año de edad, concomitancia de las comorbilidades, es decir, enfermedades pulmonares que tenga nuestro paciente, pacientes inmunodeprimidos, datos de malignidad, ¿sí? Cualquier tipo de tumor, sobre todo a nivel torácico, pacientes que tengan una enfermedad renal y pacientes con diabetes mellitus. Si ustedes hacen un recuento, todos los factores de riesgo que se presentan en las enfermedades que hemos visto son exactamente las mismas. Por eso, siempre preguntar si las personas padecen alguna enfermedad adicional, ¿bien? O si conocen que tengan algún tipo de padecimiento y que muchas veces no están tratados, ¿correcto? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? De hecho, para Legionela, les voy a contar un caso rápido. Recientemente, le estoy hablando hace como de unos 8 meses, en época ya pandémica, todavía, miento, fue todavía ya el año pasado, ya pasan más de 8 meses. Estoy hablando como por septiembre del año pasado, o sea, ya casi un año. Surgió un caso en África, en la compañía para la que yo trabajo, en una embarcación de un paciente que empezó con una disnea muy progresiva. Entonces, como ya estábamos en época pandémica, se le hizo una prueba de SARS-CoV-2 y la prueba de SARS-CoV-2 resultó negativa, pero él ya estaba muy agudo. Bien, ya estaba disneico y ya tenía factores asociados de gravedad. El chiste es que esta persona se desembarcó, esto fue en Nigeria, se desembarcó y se llevó al hospital. Ya después empezaron a hacer los cultivos y los hemocultivos y entonces surgió Legionela. Esta persona se dedica
porque vivió y vive afortunadamente, al mantenimiento de todas las instalaciones del barco en cuestión de plomería, de aires acondicionados, de refrigeración en ese barco. Entonces, pues digo, entró, súper encajó en lo que nos dice la literatura, ¿sí? Y a razón de eso, fíjense, porque digo, nosotros, me refiero a nosotros los doctores que trabajamos por lo menos en la compañía, que somos como de un control de regional, somos aproximadamente 6, y después vienen los médicos que están trabajando en los barcos y en las plataformas. Entonces, hicimos o tuvimos que colaborar para realizar un procedimiento contra legionela, porque era más que obvio que esa legionela se encontraba en la embarcación y muy probablemente en los ductos de aire acondicionado. Entonces, pues se tuvo que poner en práctica un procedimiento regular de sanitización, no nada más enfocado para la eliminación de SARS-CoV-2, sino también para la eliminación de bacterias. Digo que los productos que son avalados por EPA lo cubren muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con el dispositivo para ellos, ¿no? O sea, tendremos que toma tiempo. Entonces, la prueba más fundamental que se adquiere inclusive en México, porque se los tengo que decir, está en México, es el test de antígeno urinario o la prueba de antígeno urinario. En la literatura, sobre todo del Red Book, dice que es la prueba inicial preferida para la enfermedad, así con esas palabras. Entonces, es una prueba rápida, es muy económica, ¿sí? Y básicamente se detecta en específico el antígeno, ¿bien? Entonces, lo único que le pedimos a la persona es que orine en un frasco, le damos de estos frasquitos que se adquieren muy fácil en las farmacias, se pone la tirita como si fuera una tira de prueba como SARS-CoV-2 o como prueba de embarazo y vemos si hay positividad o no hay positividad. De hecho, este test de antígeno urinario tiene alrededor del 100%. Es decir, esa prueba me ayuda, si es que sale positiva, es positivo mi paciente con legionela. ¿Bien? Con un valor predictivo, vaya, muy, muy, muy alto. ¿Correcto? ¿Qué se puede hacer también con estos pacientes? Porque, digo, vamos a ser como muy francos. ¿Cuántas veces podríamos encontrar este test en los hospitales públicos? Yo no lo he visto, ¿sí? Sí lo vi en el ISSSTE, sobre todo en México, en el 2 de octubre, pero no lo he visto, o más bien no he preguntado, pero no creo que se tenga, por ejemplo, aquí en Ciudad del Carmen, ¿bien? Entonces, bueno, son accesibles, son baratos. ¿Se pueden conseguir? Por supuesto que se pueden conseguir, ¿no? Es únicamente la necesidad de tener algún caso y a lo mejor adquirirlos de una forma muy rápida y listo, porque ni siquiera genera un costo altísimo, ¿eh? Deben de estar una prueba de estas a lo mejor como en unos 300 a 400 pesos. O sea, muy baratos. Pero tenemos otras herramientas, recuérdenlo. Digo, si ustedes van a su servicio social y quieren una prueba de antígeno porque piensan que un paciente se le está dando legionela, pues estarán teniendo el sueño más guajiro que se imaginen, ¿no? No lo va a hacer. Pero sí podemos tener a lo mejor acceso a otro tipo de laboratorios que son los más básicos. ¿Qué podemos observar con ellos? Podemos observar leucocitosis con leucopenia. Bien, en este caso se están deprimiendo, leucocitosis o leucopenia. O puede existir una elevación por más de 10,000 copias, o puede existir una depresión por menos de 6,000 copias. Bien, puede también surgir una trombocitosis, recuérdenlo, un marcador muy, muy, muy sensible para el hecho de que confirmemos o no que la persona puede estar en riesgo de una trombosis, es el dímero D. ¿Bien? Eso también se los pregunta en el examen. Entonces, cualquier paciente que tenga por lo menos o triplique los valores de dímero D, esa persona, vaya, hay que inclusive darle un tratamiento con los antiagregantes plaquetarios y sobre todo con los anticoagulantes más rápidos que se tengan. ¿Bien? ¿Qué incrementa en estos pacientes? La proteína C reactiva, ¿sí? Siempre específico para que no se confundan. ¿Sí? ¿Puede repetir lo anterior, lo de
¿El tratamiento en cuanto al dímero D, cuando está elevado? Ah, sí, sí, sí. El dímero D ya lo vimos en SARS-CoV-2, ¿eh? O sea, no es algo nuevo. El dímero D se solicita cuando un paciente cambia clínicamente de una disnea o de una, vamos a llamarlo, dificultad respiratoria leve, ¿bien? O a lo mejor inclusive de una forma moderada de la enfermedad, ni siquiera grave, pero de repente o abruptamente empieza a empeorar ese paciente. Esto en una gran cantidad de enfermedades siempre hay que medirlo. Cuando sucede eso, no de una forma, vaya, General, o sea, siempre, sí, específica. no es sistemática, es decir, no va incluido en los pacientes. Lo platicábamos con SARS-CoV-2. Oiga, me tengo que hacer dímero D. ¿Para qué, no? Nada más vas a gastar tu dinero. Entonces, lo que hace el dímero D es encontrar la cantidad de estas proteínas a nivel plasmático que se van segregando. Y esto, con 3 valores por encima de lo normal, es decir, la triplicación del valor, es totalmente sugestivo y confirmatorio de una enfermedad tromboembólica en progreso, ¿sí? Así es que lo que hay que hacer es anticoagular a esta persona, darle antiagregantes plaquetarios, y eso de la forma más rápida, o si lo quieren ver así, entre comillas, agresiva. Hay que ser muy agresivos, pero sin que se nos pase la mano, ¿eh? Digo, existen pautas ahí sí cuando ya vamos a ingresar algún tipo de anticoagulante o antiagregante, como por ejemplo la enoxaparina, que es uno de los medicamentos que más se utilizan, de forma subcutánea y de una forma óptima. O sea, tiene que ver con la dosis establecida para el paciente. No nada más es darle chicles al paciente, no. Hay que medirlo, hay que pesarlo preferentemente, calcular su dosis e irlo a administrar. 5 unidades a nivel casi del ombligo. Mal, ¿sí? Entonces, el dímero D siempre nos va a dar un efecto de tratar de entender qué está pasando con una probable trombocitosis, ¿sí? Sobre todo, enfermedad embólica, tromboembólica. La trombocitosis se genera mucho por el estado de hipercoagulación, es decir, el estado aumentado del número de plaquetas. Esto es lo que sucede aquí en la trombocitosis. Proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular están aumentadas. Puede estar también aumentada la ferritina. Están aumentadas las aminotransferasas, sí, muy típico por la afectación gástrica y sobre todo que podría inclusive dar una diseminación sistema con afectación hepática. Pueden tener los pacientes proteinuria y hematuria. Recuerden lo que tiene afectación también digestiva y hasta cierto punto urinaria. Por ahí puede desecharse, de hecho, los residuos microbiológicos. Y siempre tener en cuenta que la primera opción, cuando está viable, es realizar el test de antígeno urinario. En segundo lugar, podríamos proceder a realizar una tinción de Gram y realizar un cultivo. ¿Bien? Entonces, vamos bien hasta aquí. Enfermedad tromboembólica, vamos a tratar de descartarla, confirmarla con los valores de dímero D. La trombocitosis, una elevación de plaquetas por el estado de hipercoagulabilidad. ¿Bien? Y con relación al tratamiento, los tratamientos ahora son muy buenos. Siempre, y esta se las digo, esta para mí fue una pregunta en mi enarma. ¿Ah? Lo recuerdo todavía muy bien. Que me decía, y fíjense, porque el caso clínico es muy similar a lo que les he puesto como casi todos los años. Paciente masculino, joven, 30, 35, 40 años de edad, que hace 5 días realizó una expedición ecoturística a un cenote, ingresa al hospital con datos de dificultad respiratoria, se observó un patrón atípico en una neumonía. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente? Bien, entonces, el simple hecho de que la clave me esté diciendo que fue a hacer, o se metió a un lago, laguna, cenote, eso ya me tiene primero que ayudar a sospechar de legionela. Y vuelvo a repetirlo, sobre todo con pacientes que recientemente hayan estado en eso, en esas situaciones. Y en el periodo probable de incubación, si me dijo, es que fíjense que hace como 2 meses fui a las cascadas del velo de novia, ¿no? Y me metí a bañar, porque lo que sea. Eso ya no cuenta. Tiene que ser en un periodo, dijimos, entre unos 2 a unos 10 días. Y también
viene mucho en la pregunta de exposición. Persona que se dedica a limpiar los aires acondicionados, persona que trabaja en tuberías de plomería y aires o vaporizadores, persona que se expone hacia humos y humidificación a nivel industrial. Todo eso tiene primero que sospecharse legionela. Digo, también los factores microbiológicos de neumonía adquirida en la comunidad, pero legionela tendría que descartarse siempre. Entonces, esa pregunta me la hicieron a mí en el ENAR y recuerdo muy bien, ¿cuál es el tratamiento de elección para su paciente? Y venía que la penicilina, que la cefalosporina, que el carbapenémico, que bla, 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 y el tratamiento pertenece a la familia de los macrólidos. Es buenísimo para las neumonías atípicas. Por eso hablábamos un poco también en SARS-CoV-2, que el hecho de que a un paciente se le esté otorgando antibióticos no tiene que ver con el objetivo de erradicar el SARS-CoV-2. Tiene el objetivo de evitar una coinfección bacteriana, sobre todo para estos que son muy atípicos como la legionela. Entonces, si a alguno de ustedes les dieron acitromicina y estaba justificado, pues qué bueno, ¿no? Pero si les dieron acitromicina nada más por haber tenido SARS-CoV-2 y por aquí se la zamparon, pues bueno, eso contribuye, recuérdenlo, a los efectos de resistencia antibiótica. Entonces, siempre hay que tener la explicación de por qué estoy tratando a un paciente con un antibiótico teniendo una infección viral. ¿Bien? En segundo lugar, tendría relevancia la claritromicina y como segunda opción en cuestión de ayuda es el moxifloxacino. Es buenísimo. El moxifloxacino y el levofloxacino son muy buenos, sobre todo el moxifloxacino para legionela. De hecho, mi primer paciente que les mencioné que vi, yo lo vi como lo trataron con Avelox, y Avelox estaba o es precisamente moxifloxacino. Moxifloxacino es una maravilla, a mí me encanta también el moxifloxacino, o sea, recetable. Y en ese entonces era muy caro porque como se administra también intravenoso y es más eficiente, no hombre, un frasquito de esos en ese entonces, que estoy hablando cuando era pilotito, cuando iba al hospital, debería estar como en unos 2,500 pesos por lo menos ese frasco. Bien. Lo bueno es que es uno diario, pero aún así es caro. El moxifloxacino inclusive en un principio de que ya salió comercializado, costaba alrededor de unos 900 a 1,300 pesos. O sea, eso es caro en realidad. Y en tercer lugar, pero ya nada relevante, las tetraciclinas, ¿correcto? Entonces, antes de pasar a tuberculosis, porque tuberculosis sí nos va a tomar seguramente otra clase más. Vamos a empezar con ello y vamos a estar explicándolo, pero preguntas de Legionella pneumófila. Doctor, yo tenía una duda. Adelante. Bueno, es que verá, bueno, personalmente a mí se me trabó cuando estaba diciendo cuál era el tratamiento de elección. Entonces, El nada. tratamiento de elección es acitromicina, ¿eh? Es la acitromicina el tratamiento de elección. O sea, es un macrólido. Según ustedes me dijeron que no tienen farmacología, ¿no? Necesito por lo menos que ustedes se aprendan qué familias de antibióticos existen. No quisiera que ustedes se aprendieran cada uno de los medicamentos, por lo menos el nombre. Digo, ayudaría mucho y si lo hacen, qué mejor. Pero tienen que saber qué son las cefalosporinas, qué son los betalactámicos, qué son las sulfas, qué son las fluoroquinolonas, las tetraciclinas, los aminoglucósidos. Son antibióticos y todos tienen un porqué, un destino y un mecanismo de acción. Y unos son muy buenos y otros son muy malos. Muy malos porque ya hay una gran cantidad de resistencias. Entonces, sí necesito, ejemplo, que se aprendan. ¿Cuáles son los macrólidos? Bueno, acitromicina, claritromicina, eritromicina. Tienen como una similitud de nombre, ¿no? Ahora, todos ellos inclusive van por generaciones. Esto es por lo menos lo que a mí me gustaría tal vez que ustedes aprendieran ya. Van a llegar con mucha ventaja, sobre todo en farmacología, cuando ustedes lo entiendan. ¿Bien? Entonces, acitromicina. ¿Qué otra cosa, chicos, de preguntas? Doctor,
Y, por Adelante. ejemplo, cuando estemos ante un caso de esta bacteria Legionella, pero únicamente el paciente esté desarrollando la fiebre de Pontiac, o sea, que se podría decir que es como lo más leve que podría dar, ¿también debemos administrar tratamiento o como es autolimitada, pues? No, es autolimitada. Esa es una buena pregunta. Recuerda que la fiebre de Pontiac está muy asociada a una síndrome catarral. O sea, muy parecido a lo que es la gripe. Gripe provocada, dijimos, por influenza. Entonces, aquí no habría más que darle tratamiento sintomático. Para que tú encuentres a una fiebre de Pontiac y que le hayas hecho un cultivo, por ejemplo, o una prueba de antígeno urinario y que digas, esto es Legionella y no es influenza, vaya, es muy raro, ¿no? Recuerden la probabilidad. Si nos vamos a algo muy probable con ese tipo de características clínicas, he hecho fiebre, dolor muscular, dolor articular, dolor, cefalea, odinofagia, tos. Si yo voy a la probabilidad, ahora el número 1 es SARS-CoV-2. El número 2 sería influenza. Y de ahí nos podemos ir a un montón, ¿sí? Legionela podría estar tal vez en cuestión de la fiebre de Pontiac. Pónganle ustedes que en el top 10, pero tal vez en el 9 o en el 10, ¿sí? Entonces, no es algo muy común. Entonces, si yo tengo este síndrome clínico, lo primero que tengo que hacer, recuérdenlo, es tratar los síntomas, ¿sí? Entonces, esa será la ventaja. A menos de que ya comience a empeorar, comience a lo mejor a tener otro curso clínico la enfermedad, bueno, valdría la pena que ya tengamos o a lo mejor ya hayamos hecho el testeo con algún tipo de cultivo para saber qué es lo que estaba creciendo. Pero es muy raro que los pacientes con la fiebre de Pontiac se pongan graves o inclusive moderados. Es muy, muy, muy raro. ¿Bien? Entonces, tratamiento sintomático, ¿eh? ¿Algo más? ¿Vamos bien? Bien, entonces, adelante, adelante. Saprófita. Ajá. Mira, los saprófitos implica mucho de que lo que se esté, ¿cómo decirlo? Que cualquier tipo de bacteria, ¿sí? O microorganismo que tenga un requerimiento nutricional puede aprovecharlo, por ejemplo, de situaciones en descomposición, ¿no? Digo, podría a lo mejor existir el hecho de que aventaron, no sé si quieren, un cadáver ahí al estanque o lo que sea. Sucede mucho, por ejemplo, con la contaminación de agua potable en estanques que dan un bombeo hacia comunidades pequeñas, ¿no? Que sí puede haber, que, no sé, se cayó un pájaro, o lo que ustedes quieran y manden, ¿no? O sea, cosas de ese tipo podría existir como alguna asociación, ¿no? Es muy raro que encontremos ya o indaguemos, miren, es que nos contaminamos porque se cayó un caballo casi aquí en el estanque y pues, se descompuso y miren ahí Legionela, ¿no? Más bien lo identificamos por los cultivos y por los antígenos que está presentando. Pero sí, o sea, sí puede estar considerada como una bacteria saprófita y eso implica el que se alimenta de organismos en estado de descomposición. ¿Bien? Entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Vamos bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? Bueno, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. La principal causa que nosotros tendríamos que estar asociando en un paciente con tos crónica es Mycobacterium tuberculosis. Generan un proceso, ya lo iremos viendo, es muy peculiar en las manifestaciones clínicas. Y les comentaba ayer que nosotros podríamos estar sospechando de un paciente que comienza ya hacia la evolución de una tos crónica a alrededor de las 2 semanas, o sea, ya pasa 2 semanas tosiendo. Sin embargo, este periodo no es exactamente que se considera como un periodo de tos crónica.
Para que todos sepan, o sea, si pasa un paciente 2 semanas tosiendo, bueno, implica un grado de irritación muy moderado a severo, ¿no? Que puede ser, recuérdenlo, en cualquier parte del epitelio respiratorio. Pero una tos crónica está definida para edades infantiles, un paciente que tenga tos por más de 4 semanas, y en las edades adultos, que sobre todo consideramos inclusive adultos, a personas hasta de 16 años. ¿No? Entonces, yo siempre les explico a los alumnos y a todos ustedes también lo hago, que una persona de 16 años físicamente ya se considera como un adulto. No tal vez mental ni mucho menos psicológico, como lo quieran ver, pero sí físicamente ya estaríamos hablando de alguien adulto. Entonces, a partir de estas edades, muchas de las situaciones medicamentosas, clínicas, ya se pueden estar presentando asociados con un adulto sin ser necesariamente mayor de edad, ¿no? Entonces, 8 semanas en adultos es un tosedor crónico y 4 semanas en niños. La tuberculosis es una enfermedad multisistémica, ¿bien? Es una causa muy común de mortalidad, o sea, hasta la fecha sigue un montón de gente muriendo por tuberculosis y créanlo, muchos ni siquiera se enteraron que la tenían. Entonces, tiene muchas presentaciones, ya lo irán viendo, clínicamente se distingue sobre todo enfermedad pulmonar, enfermedad a nivel ganglionar, que es la principal situación por la que va a tener una metástasis infecciosa, puede ser ósea, puede ser en piel, vaya, muchas de ellas, ¿no? Y a razón de esto, se le considera como la causa más común de mortalidad relacionada con enfermedades infecciosas. ¿Qué significa esto? Esto ya cambió sobre todo en estos últimos 2 años, tal vez con la asociación de SARS-CoV-2, pero antes de la pandemia, si nosotros encontrábamos a una persona con tuberculosis y que no era tratada y que ya tenía una evolución inclusive a largo plazo, bueno, las muertes más asociadas a una causa infecciosa estaban atribuidas principalmente a tuberculosis. Bien, entonces el organismo se llama Mycobacterium tuberculosis, vuelvo a repetirlo, causa enfermedades sistémicas, ¿sí? Y de hecho, o sea, es muy, si ustedes se meten, por ejemplo, a la información que da la Organización Mundial de la Salud, perdón, estima que anualmente se van dando por lo menos un contagio de arriba de las 100,000 a las 300,000 personas a nivel global. De hecho, en cuestión de prevalencia, la Organización Mundial de la Salud, aquí lo anoté, estima que existen por lo menos 2,000 millones de personas con tuberculosis, ¿sí? 2,000 millones. Estaríamos hablando inclusive que por probabilidad tal vez alguno de nosotros pudiera estar teniendo en fase latente a Mycobacterium tuberculosis, ¿bien? E inclusive se habla que la tasa de mortalidad a nivel global se considera entre 1.5 a 1.7 millones de personas anuales, ¿bien? Eso es muy alto, por lo menos para mí es un número muy alto, ¿bien? Fisiopatológicamente, la bacteria es un bacilo. Ese es un bacilo que va generando y tiene también inclusive algunas relaciones con otro tipo de bacilos, como el Mycobacterium africanum y el Mycobacterium bovis. Estos no los vamos a ver, ¿sí? Pero es ácido alcohol resistente. Ya veremos que esta parte de ser ácido alcohol resistente le va a brindar pues una característica muy peculiar, por lo menos en la evaluación del frotis. Bien. Es resistente a frío, es resistente a la congelación y es resistente a la desecación, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos métodos diagnósticos, ya los veremos más adelante, por lo menos cuando estemos terminando la presentación, pero nos sirven muchísimo, ¿sí? Y nosotros podemos inclusive también identificar cuáles son esos patrones sistémicos que se pueden estar presentando. Si yo tengo una infección, antes de que se me olvide, asociada a Mycobacterium tuberculosis, en el 85% de los casos va a ser una afectación pulmonar. En el resto
usualmente son tuberculosis que se conocen precisamente como lo contrario, tuberculosis extrapulmonares. Bien, y de ahí vamos a ver cuáles son los principales sitios a donde se va, ya sea de fase activa o de fase latente. Bien, y hablaremos también de el Mantux, cómo se hace la prueba. Se describió en 1882 fue, si no me recuerdo, un biólogo, microbiólogo, físico, estoy seguro si fue médico, Robert Koch, ¿ok? Bueno, entonces, aquí siempre les meto como antecedentes históricos porque esta es tal vez una de las enfermedades que más se describen de algunas civilizaciones antiguas, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Que hasta de hecho, se le conocía como, por ejemplo, tuberculosis esquelética, o se le denominó tuberculosis esquelética, que se conoce como la enfermedad de Pott, que data del 8000 antes de Cristo, ¿bien? De hecho, otro de los datos por ahí medio históricos es que alrededor de los años que serán 400 antes de Cristo, cuando estaba por ahí Hipócrates en su principal apogeo, se le denominó tisis a este tipo de enfermedad, que significa en griego consumo, enfermedad de consumo, ¿bien? Causó alrededor del 25% de las muertes en la época de la Revolución Industrial. Y en 1953, ¿sí? Los CDC dieron una indicación a los gobiernos estatales en Estados Unidos de que se tendría que actuar como una cuestión de aislamiento y como una cuestión de carácter epidemiológico a cualquier paciente que tuviera una positividad para el Mycobacterium tuberculosis. O sea, ¿qué significaba eso? Que desde épocas muy tempranas del siglo pasado se pretendía que estas personas terminaran su tratamiento y su confinamiento de la forma más segura sin tratar de contagiar a alguien más. ¿Bien? Repunte en 1985. Involucrados y es la principal causa de mortalidad infecciosa en pacientes con VIH. Es algo muy importante. De hecho, siempre para tenerlo en mente, recuérdenlo. Un paciente que tiene un síndrome respiratorio atípico, recuérdenlo, esa palabra de atípico es algo que se sale del contexto, el contexto clínico. Yo tuve un paciente, ¿sí? Hace tal vez unos 2 años, más o menos, que lo vi por primera vez, porque sigue siendo mi paciente, pero un chico joven, más o menos que será unos 26, 27 años, si no mal recuerdo. Y el hecho es que él ya había ido con otros médicos e inclusive me enseñó las recetas. Y créanme, le habían dado una cefalosporina y le habían dado moxifloxacino, que para mí cubre una gran cantidad de patógenos esos 2 medicamentos. El chiste es que este chico no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba. Y llegó conmigo y al momento de que yo lo exploré tenía, por supuesto, datos muy característicos de la enfermedad a nivel del tórax, o sea, en la auscultación. El chiste es que siempre se les tiene que prender el foco, porque lo primerito que hay que hacer es investigar más cuando ya tienen esa información. Entonces, a este chico yo le empecé a preguntar, ¿tú tienes pareja? Y me dice, sí, doctor. Este chico es gay. Entonces, me comentaba él que había tenido recientemente, eso es tal vez 4 meses a lo mucho, en esa ocasión, el que había tenido un cambio de pareja y que con esta nueva pareja, pues bueno, tenía contacto sexual sin protección. El chiste es que yo le dije, ¿en algún punto te has hecho alguna prueba? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que no mejora, que es crónico, que puede tener inclusive adenopatías, que tiene datos que no corresponden a ese paciente, es decir,
Imagínense un paciente joven de 25 años, 23 años. Imagínense a la gran mayoría de sus compañeros, ¿sí? Tendrían que de alguna forma no tener ese padecimiento porque supondría... Entonces, el chiste es que yo le dije, vamos a hacerte estos laboratorios, pero sí necesito que te hagas una prueba de ELISA para VIH. Y el chico muy obediente, ¿sí? Me llevó la prueba de ELISA y fue una prueba positiva. Entonces ya se confirmó después con un Western Blot y de ahí ya entonces se empezó a tratar como un paciente con VIH. Entonces, al punto al que voy es, si yo con que ya haya recibido tratamiento, que no corresponda con toda la trazabilidad de la enfermedad, entonces sí tengo que, o estoy obligado de explicarle a mi paciente y a tratar de convencerlo que se haga una prueba de VIH. Siempre, chicos, ¿eh? O sea, paciente atípico, paciente que no encaja en el parámetro normal, vamos a hacerle entonces una prueba de VIH. ¿Quedó correcto esa explicación, chicos? Todo lo atípico tendríamos que estar buscando siempre, en un principio, VIH, porque si no mejora los niveles de los leucocitos para ese punto, entonces sí vamos a tener pacientes muy grandes. Este chico, les digo que resultó positivo y él está en excelentes condiciones, muy bien, ¿sí? De hecho, es muy buena persona con él y con su familia, o sea, es como dedicado de una forma familiar. Me cae bien, ¿sí? Entonces, ¿dudas o preguntas con esto? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Bueno, ¿qué pasa con las estadísticas? ¿Sí? Ya hay estadísticas del año 2020, ¿bien? Véanlo, o sea, siempre me gusta darles como alguna referencia cuando las encuentro y de alguna forma son vastas. No recuerdo, perdón, cuántas páginas tenga este reporte, pero si ustedes quieren... En la página de la Organización Mundial de la Salud, este reporte global de tuberculosis. ¿Qué nos dijo en el año 2020? Porque se liberó más o menos como a principios del año 2000, se liberó a finales del año 2020. Bueno, nos dice que existen actualmente 2.1 billones de personas con tuberculosis. Un montón, ya se los dije. Ustedes, algo que me fastidiaba, ¿sí? Era en el servicio social, pero me fastidiaba de verdad el hecho de que tienen unos objetivos muy tontos en el que teníamos que hacer pruebas de baciloscopía de forma diaria, por lo menos a una familia, y esa familia mínimo de 3 integrantes. Entonces, cada día tendríamos que elegir a una persona, cuando yo estaba en el servicio social, a una familia de por lo menos 3 personas, porque estas personas al final del día iban a firmar para que yo les autorizara el recibir su apoyo económico. En ese entonces era Oportunidades. Y entonces yo les decía, pues escupa aquí y se va a llevar el frasquito, 2 frasquitos y me los va a traer después. Entonces, encontrábamos casos, ¿sí? O sea, esa era tal vez una ventaja de realizar las pruebas. Pero ¿por qué les digo tontos a los objetivos? Porque no estaban fijos, o sea, no estaban bien segmentados y no se les daba un buen seguimiento. Entonces, ejemplo, yo tenía un amigo, por supuesto es una mala actitud y decisión, pero que él todos los días escupía en los recipientes porque estaba harto de estar buscando a las personas que le escupieran en el botecito. Entonces él escupía, ¿sí? Entonces, él nunca resultó positivo, tuvo por ahí alguna sospecha, pero se confirmó después y no hubo nada, ¿no? Es decir, podríamos tener entre nosotros, a lo mejor, inclusive yo, no sé, yo me he expuesto a pacientes con tuberculosis, sí, pero nunca me he hecho una baciloscopía, se los digo en serio. En algún punto en la universidad me hice Mantux, pero creo que no estaba tan expuesto como ahora. Sí, así es que en algún momento lo haré, van a ver.
6.4 millones de casos menos que el año pasado, 1.3 millones de muertes asociadas con VIH. India y China son los países con mayor prevalencia e incidencia. Estos países, tal vez, no sé, no he visto las estadísticas tal vez actuales, pero creo que siguen siendo los países más poblados de la Tierra, ¿no? Entonces, digo, si alguien ha tenido oportunidad de viajar a alguno de estos países, ya se imaginará. No hace falta mucho irse tan lejos, ¿no? A veces con el simple hecho de ir a la Ciudad de México, se van a dar cuenta qué tan poblado puede estar y, por supuesto, cuántas enfermedades no pueden existir en esa población. Aumento de la resistencia hacia los antibióticos y la triple antibiótico-terapia, que lo veremos después, más o menos del 0.9 al 1.5. Es decir, que los medicamentos cada vez son menos eficaces. Esto sí es una lástima, ¿bien? Así es que siempre tener en cuenta los tratamientos. De hecho, el tratamiento para este tipo de pacientes se le conoce como tratamiento estrictamente vigilado. En la gran mayoría de los casos, el paciente tiene que llegar a donde está el doctor para que el doctor le dé la píldora o la pastilla y por su propia cuenta y evidencia note que el paciente se la tomó y ahora sí, señor, ya se puede usted ir. ¿Bien? En la cura que existe es muy buena, ahora ya no estamos hablando de tasas de mortalidad elevadas, si bien siguen existiendo, por supuesto, pero creo que existe un buen pronóstico en términos generales cuando se detecta y cuando se le da el tratamiento correcto. En el 95 al 97% de los casos existe una muy, muy, muy buena cura. ¿Bien? 60 al 50 para los resistentes a antibióticos y en el 2030 se espera por la Organización Mundial de la Salud a menos del 90% de muertes por tuberculosis, es decir, a menos del 80% de la tasa de incidencia. ¿Correcto? Bien, ¿qué pasa? Adelante. ¿Con qué? Pues que lo eliminas al bacilo. No. Estamos hablando de Mycobacterium tuberculosis. O sea, la cura sucede en el 95 al 97% de los casos. Es un buen número. Digo, a pesar de ser una enfermedad altamente mortal, es muy, muy, muy buen número. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué pasa etiológicamente ya con Mycobacterium tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis es un aerobio obligado, tiene un crecimiento lento entre 16 a 20 horas. Parásito, o se le conoce como un parásito intracelular facultativo. O sea, adquiere mucho esa capacidad de infectar. Por supuesto, se vuelve importante para aprovechar los estados nutricionales celulares. Crecimiento a nivel de cordones, así es como se va segmentando. Y estos cordones son grupos que son básicamente paralelos, ¿bien? Que tienen una forma de varillas intracelulares curvas, no son móviles, específicas en la pared y que tiene mucho que ver con los lisosomas. ¿Bien? En las paredes, estas contienen glicolípidos y tienen fosfolipoglicanos. ¿Bien? Entonces, esta es una característica, sobre todo, que brinda una tensión y adhesión hacia el rojo fuchsia. ¿Bien? Ese es el colorcito. ¿Correcto? Bien, inmunología. ¿Qué pasa? Este tipo de células, al momento de que entran, invaden primero el aparato respiratorio ciliar y tienen una respuesta inmune vigorosa e inespecífica. O sea, muchos de los pacientes que ingresan con tuberculosis previamente pudieron haber ya tenido un componente de asociación de la enfermedad y vaya, siempre hay una activación a nivel inmunitario que podría causar una destrucción a nivel del epitelio. Entonces, estas respuestas inmunes vigorosas e inespecíficas hacen alusión precisamente a eso. ¿Qué contiene en la pared? Bien, en la pared tienen glucoproteínas, tienen fosfolípidos y tienen una cera que se conoce como cera D. Y entonces pueden surgir casi dos caminos para los síndromes clínicos que se conocen.
Uno, se elimina por parte del sistema inmune que haya sido muy, muy eficaz. Y dos, tienen una supresión en forma inactiva. ¿De qué? ¿Qué es lo que suprimen? Suprimen se van llevando a cabo procesos de estabilización de la micobacteria y, por supuesto, un crecimiento. ¿En quiénes sucede? En huéspedes resistentes, en aquellos que tienen control de un crecimiento en cuestión, vamos a llamarlo, se hace un control de seguimiento del crecimiento, perdón, de las paredes y las proteínas a razón del estado nutricional del paciente, y no se transmite una tuberculosis en algunos infecciones que incitan a una reacción inmune por la pared y la antigenicidad que se presenta. Entonces, o se suprime en forma inactiva, se queda de forma latente, ¿bien? Los huéspedes se vuelven resistentes más hacia el tratamiento y ellos mismos van remodelando el crecimiento por la expresión de proteínas. Estos pacientes, cuando se forma o ya están en la fase latente o inactiva, no transmiten tuberculosis. Bien, bien. Chicos, tengo que parar aquí y para mañana vamos a poner fisiopatología. Déjenme ver porque ya es lo último. Vamos a terminar todo tuberculosis, ¿sí? Sí, vamos a terminar tuberculosis y hay un brevario de histoplasmosis, ¿sí? Que es muy, muy pequeñito. Ya veremos también qué pasa ahí porque tiene mucha asociación precisamente también con aves y murciélagos, eso mucho en cavernas. Pero mañana vamos a ver toda la fisiopatología. ¿Qué necesito que lean? O sea, fisiopatología, ¿qué sucede? Se los voy a explicar. Sí, creo que por ahí había hecho un esquema el año pasado. No soy muy bueno dibujando, así es que trataré de hacerlo nuevamente. Vamos a ver qué pasa con las características clínicas, cuáles son esos síndromes que se van presentando a nivel pulmonar, ¿bien? Y tal vez de lo que más me gusta también enseñarles o preguntarles, como lo quieran ver en sus evaluaciones inclusive o a nivel del curso, es mucho el diagnóstico, ¿bien? Así es que, por favor, vamos a estudiar qué pasa con la prueba de Mantoux, ¿sí? Cuáles son los resultados negativos y también qué pasa con las situaciones de refuerzo o conversión de la PPD, el proteínico purificado de tuberculina, ¿correcto? Y vamos a ver también qué son los SIGRA, que ahora son elementos moleculares muy buenos para hacer el diagnóstico de una forma muy rápida. Y hablar, por supuesto, también de la baciloscopía, realizarle una detección ácido-alcohol resistente. ¿Bien? Entonces, chicos, hasta este punto, ¿vamos bien? Digo, tengo que terminarlo antes porque ya me están llegando mensajillos y me están distrayendo, es la verdad, pero porque me están esperando. Entonces, por eso tengo que parar ahora la clase. ¿Correcto? Mañana vamos a terminar tuberculosis y mañana ya terminamos aparato respiratorio. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Todo bien, doctor. ¿Todo bien? Todo Bien, chicos. Lean, mañana tal vez como que se me aloque un poco el estado de ánimo y a lo mejor podamos entregarles algunos puntillos por ahí, sobre todo con las pruebas diagnósticas, Mantoux y los IGRA, ¿bien? Y la baciloscopía, ¿correcto? Entonces, chicos, por favor, cuídense, que estén muy bien y nos vemos para mañana. Todas sus dudas y preguntas mañana también las resolvemos, ¿ok? Cuídense mucho a todos, Gracias, también a los que entran a la clase. Pásenla bonito. Igualmente, Gracias. Adiós a Igualmente, todos. doctor. Que estén bien. Gracias. Estudien, chicos, ¿eh? Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que estén bien, chicos. Bye. Bye, doctor.